Una esposa infiel trajo a su amante a casa. Lo que él hizo después la desmoronó. Nunca descubrirá a Travis. Caleb siempre viaja por negocios. Esas fueron las últimas palabras de confianza que Yanelle Hunter le susurró a su amante antes de que él se mudara a su hogar conyugal como si fuera suyo. Ella creía tener la situación perfecta, trayendo a su amante a casa mientras su confiado esposo amasaba su fortuna en la carretera, pero no tenía idea de que el genio de la ciberseguridad con el que se casó ya había convertido su hogar en una trampa digital que capturaría cada beso, cada mentira, cada momento de traición. Lo que sucedió después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el matrimonio, el amor, la traición, la venganza, el karma y el precio del engaño. Espectadores, ¿qué harían si su esposa trajera a su amante a su casa? Dejen su opinión abajo. Siéntense, tomen sus palomitas y profundicemos en esta historia de traición y venganza. La mañana después de su humillación pública, Yanelle Hunter tomó una decisión que definiría el resto de su vida. No iba a aceptar la derrota en silencio. Si Caleb creía que podía destruirla sin luchar, estaba a punto de descubrir que una mujer desesperada y sin nada que perder podía ser más peligrosa de lo que imaginaba. Desde su habitación de hotel, Yanelle presentó una demanda exhaustiva contra Caleb en el tribunal del condado de Harris, alegando abuso emocional, invasión de la privacidad, infligir intencionalmente angustia emocional y exigiendo la custodia total de Landon, además de una pensión alimenticia sustancial. Su denuncia pintó la imagen de un esposo controlador que había atormentado psicológicamente a su esposa embarazada y luego violó sus derechos constitucionales al grabarla en secreto en su hogar conyugal. Katherine Williams, la abogada implacable que Yanelle había contratado con su última tarjeta de crédito, elaboró una narrativa que transformó el adulterio en victimización. Según su estrategia legal, la aventura de Yanelle no fue una traición. Fue un grito de ayuda de una mujer atrapada en un matrimonio emocionalmente abusivo. El embarazo se convirtió en su arma más poderosa. Posicionado como evidencia de la crueldad vengativa de Caleb hacia su hijo nonato. La demanda exigía el 50% de los activos comerciales de Caleb, la casa familiar, la custodia total de Landon y una pensión alimenticia mensual de $15,000. La agresiva presentación de Katherine acaparó titulares en todo Houston, sugiriendo que la humillación del aniversario era solo el comienzo de una guerra legal que expondría la verdadera personalidad de Caleb. Mientras tanto, Caleb recibió los documentos de la demanda mientras estaba sentado en su oficina, revisando los protocolos de seguridad para un nuevo cliente corporativo. La traición ya le había costado emocionalmente, pero ahora Yanelle amenazaba todo lo que había construido profesionalmente. Sus exigencias arruinarían su empresa y lo separarían de su hijo. Las dos cosas que más importaban en su vida reconstruida. Esa tarde, Caleb convocó una reunión de emergencia con su equipo legal. Margaret Chen, la especialista en derecho familiar más temida de Houston, extendió los documentos de la demanda sobre la mesa de conferencias mientras dos abogados asociados tomaban notas detalladas. La sala parecía un consejo de guerra preparándose para la batalla de sus carreras. Ella afirma que el bebé es tuyo, señaló Margaret, revisando las solicitudes de custodia. Si eso es cierto, cambia por completo nuestra estrategia defensiva. Los tribunales de Texas priorizan el bienestar de los niños por encima de todo. La experiencia de Caleb en ciberseguridad lo había preparado para este momento. Presentó una memoria USB con metadatos de su sistema de vigilancia, registros financieros que mostraban la cronología exacta de la aventura y documentación detallada de cada mentira que Yanelle le había contado a su hijo sobre su relación. El embarazo ocurrió durante un periodo específico en el que yo estaba de viaje de negocios, explicó con precisión clínica. Mi calendario, los registros de mi tarjeta de crédito y los recibos de hotel establecen mi ubicación durante el periodo de concepción. Ella apuesta a que no exigiré una prueba de paternidad. Margaret sonrió con una satisfacción depredadora. Nos ha subestimado. Exigiremos pruebas de ADN inmediatas, impugnaremos cada reclamación financiera con su acuerdo prenupcial y presentaremos una contrademanda por fraude, perjurio y honorarios legales. Mientras el equipo legal elaboraba la estrategia, Caleb se dio cuenta de que la desesperación de Yanelle la había llevado a cometer el mismo error que su amante. Había atacado a alguien mejor preparado para la guerra de lo que ella imaginaba.
El Tribunal de Familia del Condado de Harris nunca había visto tanta atención mediática como el circo que rodeó a Hunter contra Hunter en esa húmeda mañana de lunes de septiembre. Los equipos de televisión se alineaban en las escaleras del juzgado mientras los reporteros se posicionaban para capturar cada momento de lo que el Houston Chronicle había denominado el juicio de venganza por el aniversario. La jueza Patricia Morrison, veterana con 23 años en el Tribunal de Familia, declaró el orden del procedimiento con la severa autoridad que la había convertido en una leyenda entre los abogados de divorcio de Texas. La sala del tribunal estaba abarrotada de espectadores, atraída por el escándalo que había cautivado a los círculos sociales de élite de Houston. Yanelle entró con un vestido azul marino de maternidad que resaltaba su embarazo de 6 meses, con la mano sobre el vientre, protectora, en un gesto calculado para evocar la compasión judicial. Katherine Williams había instruido extensamente a su cliente sobre cómo presentarse ante el tribunal. Cada expresión, cada movimiento, diseñado para retratar a una mujer vulnerable abandonada por un marido vengativo. La declaración inicial de Katherine fue una clase magistral de manipulación emocional. Su señoría, mi cliente se presenta ante este tribunal como víctima de abuso psicológico sistemático. El comportamiento controlador del señor Hunter la llevó a buscar consuelo en otros lugares, y cuando descubrió su momento de debilidad, eligió la humillación vengativa en lugar de la terapia de pareja. Ahora, abandona a su esposa embarazada y se niega a mantener al hijo que lleva en su vientre, de su propia sangre. Las exigencias eran abrumadoras: el 50% de todos los bienes conyugales, incluyendo el patrimonio empresarial de Caleb, la custodia total de Landon y del feto, una pensión alimenticia mensual de $15,000 y apoyo financiero inmediato para los gastos del embarazo. Katherine presentó a Caleb como un hombre que valoraba el dinero por encima de la familia, la venganza por encima de la reconciliación. La respuesta de Margaret Chen fue precisa y precisa. Presentó metódicamente imágenes de vigilancia que destrozaron la narrativa de víctima de Yanelle. Grabaciones de audio de Yanelle riéndose de la confianza de su esposo, planeando obtener el máximo beneficio de su matrimonio y usando a Landon, de 8 años, como tapadera para su engaño sistemático. Su señoría, este no es el caso de una mujer desesperada que busca consuelo. Se trata de un fraude calculado, una traición deliberada y una madre que expuso a su hijo pequeño a mentiras y manipulación para facilitar su infidelidad. La demandante busca ser recompensada por su propia mala conducta. Mientras Margaret presentaba pruebas de infidelidad financiera, extractos de tarjetas de crédito que mostraban cenas y habitaciones de hotel caras durante la aventura, la expresión de la jueza Morrison se tornó cada vez más severa. Pero el momento que definiría todo el caso llegó cuando Katherine presentó su argumento más crucial. Mi cliente está embarazada de 3 meses del hijo del señor Hunter. Su señoría, la ley de Texas exige que protejamos el bienestar de este bebé nonato, independientemente de las disputas matrimoniales. La jueza Morrison se inclinó hacia adelante, su voz interrumpiendo la sala. Drama con autoridad judicial. Dada la gravedad de estas demandas de paternidad y su impacto significativo en las posibles obligaciones financieras, este tribunal no puede proceder sin certeza científica. Las siguientes palabras del juez sellarían el destino de Yanelle. Por la presente, ordeno la realización inmediata de una prueba de ADN prenatal a través del laboratorio certificado del Hospital Metodista de Houston. Todas las determinaciones de custodia y las decisiones sobre manutención financiera del feto quedan suspendidas a la espera de estos resultados. Este tribunal se reunirá de nuevo en 2 semanas para revisar los hallazgos y emitir un fallo definitivo. El rostro de Yanelle palideció al darse cuenta de que su desesperada apuesta estaba a punto de ser probada científicamente. Al otro lado del pasillo, Caleb mantuvo la compostura, sabiendo que la verdad estaba a punto de destruir su última mentira. La verdad científica no tiene piedad con las mentiras desesperadas. 2 semanas después de que el juez Morrison ordenara la prueba de ADN prenatal, el sobresellado con los resultados reposaba sobre la mesa del tribunal como una bomba de relojería. Toda la estrategia legal de Yanelle Hunter, su futuro financiero y su última oportunidad de redención dependían del contenido de ese único documento. La sala del tribunal estaba abarrotada.
Los equipos de noticias locales habían colocado cámaras para capturar cada momento. Lo que los medios de Houston denominaron el juicio de venganza por el aniversario. Janelle se sentó junto a Katherine Williams, con la mano apoyada en su vientre creciente, un gesto que se había convertido en su sello personal. La madre protectora que defendía a su hijo nonato de un marido vengativo. Pero al otro lado del pasillo, la expresión de Caleb Hunter no revelaba nada. Margaret Chen, su abogada, lo había preparado para este momento con la precisión clínica que la había convertido en la abogada de divorcios más temida de Houston. Sabían lo que contenía el sobre. Lo sabían desde el principio. La jueza Morrison abrió los resultados sellados con la solemnidad que el momento exigía. La sala del tribunal quedó en silencio mientras ella revisaba los resultados del laboratorio, sus ojos expertos escudriñando los datos científicos que determinarían la trayectoria de múltiples vidas. El tribunal recibió el análisis de ADN prenatal realizado por el laboratorio certificado del Hospital Metodista de Houston. Anunció que los resultados demuestran de forma concluyente que el acusado, Caleb Hunter, no es el padre biológico del niño gestado por la demandante. Las palabras impactaron a Janelle como un golpe físico. Su cuidadosamente construida casa de mentiras se derrumbó en tiempo real mientras los periodistas escribían frenéticamente y las cámaras capturaban. Su momento de completa devastación. Katherine Williams, quien había basado todo su caso en la influencia del embarazo, de repente no tenía nada con que trabajar. Pero el juez Morrison no había terminado de impartir justicia. Además, este tribunal determina que la demandante presentó a sabiendas falsas declaraciones de paternidad para intentar obtener apoyo financiero por medios fraudulentos. Señorita Hunter, su engaño deliberado sobre la paternidad biológica de su hijo no nacido constituye perjurio y desacato al tribunal. La voz de la jueza tenía el peso de la justicia de Texas al continuar su fallo. El acuerdo prenupcial firmado por ambas partes se ejecuta en su totalidad. Las alegaciones de angustia emocional de la demandante se desestiman por carecer de fundamento, dada la evidencia sustancial de fraude marital deliberado presentada por el demandado. Janelle sintió que su mundo daba vueltas a medida que se acumulaban las consecuencias legales. Además, este tribunal otorga honorarios de abogados y costas judiciales al demandado por un total de 47,000 pesos, que la demandante deberá pagar en un plazo de 30 días. Katherine Williams intentó una última objeción desesperada, pero el juez Morrison la silenció con una mirada que la intimidó. Abogados durante 2 décadas. Señorita Hunter, usted entró en esta sala con la esperanza de sacar provecho de su propia mala conducta. En cambio, ha demostrado que las acciones tienen consecuencias. El hijo que lleva dentro pertenece a un hombre que la abandonó, dejándola sola para afrontar las consecuencias de sus decisiones. Al caer el mazo, Janelle se dio cuenta de que lo había perdido todo. Su matrimonio, su hogar, su seguridad financiera y ahora su última apuesta desesperada habían fracasado estrepitosamente. La mujer embarazada que había intentado engañar al tribunal estaba a punto de aprender que la justicia en Texas no negocia con mentirosos. La pobreza tiene la capacidad de arrebatarlo todo, excepto la verdad sobre quién eres realmente. 3 meses después de su humillación en el tribunal, Janelle Hunter descubrió que caer de los círculos sociales de élite de Houston al fondo de la escala social era un viaje más rápido de lo que jamás imaginó. La notificación de desalojo llegó un martes por la mañana al pequeño apartamento que apenas podía pagar con sus menguantes ahorros. La sentencia judicial de $47,000 había vaciado lo poco que quedaba en sus cuentas personales, mientras que las facturas médicas se acumulaban. Su embarazo de alto riesgo generó una deuda que crecía cada semana. La ropa de diseñador que, una vez definió su estatus, ahora le colgaba suelta sobre su cuerpo cada vez más frágil, a medida que el estrés y la mala nutrición le pasaban factura. Katherine Williams la había descartado como cliente en cuanto se anunciaron los resultados de ADN, dejando a Janelle sola para navegar por el sistema legal. La apelación que había presentado fue rechazada en cuestión de semanas. Los tribunales de apelaciones de Texas no mostraron ninguna compasión por las mujeres que cometieron perjurio al intentar defraudar a sus exmaridos. El acuerdo prenupcial se alzaba como un muro inalcanzable entre ella y cualquier esperanza de recuperación financiera.
Su círculo social se había desvanecido de la noche a la mañana. Antiguos amigos cruzaban las calles para evitar encuentros incómodos. Organizaciones benéficas la eliminaron discretamente de las listas de invitados, y el club de campo donde alguna vez había organizado eventos para recaudar fondos le revocó la membresía por falta de pago de las cuotas. La mujer que una vez había infundido respeto era ahora la historia de advertencia más infame de Houston sobre las consecuencias del adulterio y el engaño. El embarazo se convirtió en su mayor carga en lugar de su salvación. A los 6 meses, surgieron complicaciones que requirieron una costosa atención especializada. No podía permitirse. Las clínicas de salud pública se convirtieron en su realidad mientras esperaba en salas de espera con mujeres cuyas circunstancias antes juzgaba desde su posición privilegiada. La ironía no se le escapó. El bebé que se suponía aseguraría su futuro, en cambio, había garantizado su caída. Mientras tanto, Caleb había seguido adelante con una resiliencia notable. Su empresa de ciberseguridad consiguió 3 contratos importantes después de que clientes potenciales fueran testigos de su metódico enfoque para manejar las amenazas. El hombre que había sido traicionado había transformado su catástrofe personal en credibilidad profesional. Inscribió a Landon en terapia para ayudarlo a procesar la conmoción familiar, asegurándose de que su hijo comprendiera que las decisiones de su madre no reflejaban su valor ni su futuro. Los intentos de Yanelle de contactar a su hijo a través de la escuela fueron bloqueados por órdenes judiciales que la presentaban como una amenaza emocional para la estabilidad del niño. Los derechos de visita supervisada que se le habían otorgado dependían de que aprobara evaluaciones psicológicas que no podía costear y de que mantuviera una vivienda estable que no poseía. Para su 8º mes de embarazo, Yanelle vivía en un refugio para mujeres, compartiendo habitación con otras 3 madres cuyas historias de abandono y la ruina financiera reflejaba su propia situación desesperada. Los trabajadores sociales del refugio intentaron ayudarla a solicitar asistencia gubernamental, pero sus ingresos previos la descalificaban para la mayoría de los programas diseñados para familias realmente necesitadas. La mujer que una vez planeó dejar a su esposo por una vida mejor ahora estaba sola, sin Blanca y a punto de dar a luz a un hijo cuyo padre había desaparecido sin dejar rastro, dejándola completamente sola para afrontar las consecuencias de su infidelidad. La vida tiene una forma de dar las lecciones más brutales en los momentos más vulnerables. Yanelle Hunter se puso de parto una noche de jueves lluviosa de noviembre, sola en la sala de un hospital público donde las luces fluorescentes zumbaban y el olor a desinfectante no podía disimular la desesperación que impregnaba el ala de beneficencia. El parto fue difícil. Complicaciones que las mujeres adineradas con médicos privados y seguros premium nunca experimentaron. Horas de dolor sin epidural que no podía permitirse, atendidas por residentes con exceso de trabajo que la trataban como una estadística más en el sobrecargado sistema de salud de Houston. Cuando su hija finalmente llegó, gritando y con la cara roja, Yanelle miró a la bebé a los ojos y solo vio el rostro del hombre que los había abandonado a ambos. La trabajadora social llegó antes de que Yanelle siquiera hubiera elegido un nombre. Los servicios de protección infantil habían sido alertados de su inestable situación habitacional, su falta de ingresos y su historial de engaños en el tribunal de familia. La mujer, con mirada amable y un portapapeles, explicó que sería necesaria la custodia temporal hasta que Yanelle pudiera demostrar estabilidad financiera y un alojamiento adecuado. La principal preocupación del Estado es el bienestar del niño, explicó con suavidad pero firmeza. El acogimiento familiar proporcionará la atención médica y la estabilidad que usted actualmente no puede ofrecer. Yanelle firmó los papeles con manos temblorosas, viendo como su hija, la bebé que creía que la salvaría, era secuestrada por desconocidos que podían brindarle lo que ella no podía: seguridad, protección y esperanza para el futuro. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en su casa suburbana, Caleb Hunter le leía cuentos a Landon, quien se había adaptado extraordinariamente bien a su nueva vida. Las sesiones de terapia del niño le habían ayudado a procesar la partida de su madre, y aunque ocasionalmente preguntaba por ella, parecía comprender que algunos cambios eran permanentes. Padre e hijo se habían unido más gracias a su relación. Experiencia de traición y recuperación. El negocio de Caleb seguía prosperando.
El Houston Chronicle lo había presentado en un artículo sobre emprendedores que convertían la adversidad personal en fortaleza profesional. Su enfoque metódico para exponer el engaño le había permitido conseguir contratos con 3 grandes corporaciones que buscaban a alguien que comprendiera que las amenazas podían provenir de dentro de sus propias organizaciones. 6 meses después de dar a luz, Yaneye se sentó en una cafetería del centro mirando las fotografías de su hija, a la que podía ver 2 horas cada 2 semanas bajo visitas supervisadas. La niña prosperaba en un hogar de acogida, creciendo sana y feliz con padres que podían darle todo lo que Yaneye no podía. La ironía era perfecta y despiadada. La mujer que había traído a su amante a casa para robarle todo lo que su marido había construido ahora estaba completamente sola, trabajando en 2 empleos con salario mínimo para pagar la restitución ordenada por el tribunal mientras vivía en una vivienda subsidiada por el gobierno. Su amante había desaparecido sin consecuencias, dejando atrás solo la destrucción de decisiones que se repetían a lo largo de generaciones. Pero quizás la consecuencia más devastadora fue la pérdida del respeto y el amor de sus hijos. Las sesiones de terapia de Landon le habían ayudado a comprender que las decisiones de su madre no definieron su valor, pero también le ayudaron a comprender que la confianza, una vez destrozada por el engaño, podría no sanar nunca del todo. Su hija pequeña crecería conociendo a su madre biológica solo a través de visitas supervisadas e informes de trabajadores sociales. Al caer la noche sobre Houston, Yaneye se dirigió a su trabajo en un restaurante nocturno, comprendiendo finalmente el verdadero precio de traer la traición al espacio sagrado de la familia. Había cambiado toda una vida de seguridad, amor y respeto por momentos de pasión con un hombre que desapareció en cuanto surgieron las complicaciones. La moraleja de esta historia no se trata solo de las consecuencias del adulterio. Se trata del precio devastador del engaño sistemático, el daño permanente que se produce cuando usamos a nuestros propios hijos como cómplices de la traición y la realidad de que algunos errores repercuten de generación en generación. ¿Qué opinas de la completa destrucción de Yaneye? ¿Estuvo justificada la venganza metódica de Caleb o fue demasiado lejos? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte para ver más historias interesantes y realistas.